¿Me escuchan? Ingeniero, ¿se escucha? Sí, ingeniero, se escucha. Ok. A ver cuántos alumnos hay. Treinta inscritos. A ver, Arce está. Arnés. Barrientos. Betancourt. Presente, ingeniero. Betancourt, estás repitiendo, ¿no? Sí, ingeniero. Blanco. Castellón. Presente, ingeniero. ¿Quién? ¿Blanco o Castellón? Castellón. Nuevo repitente. Nuevo. Ay, no, ahí era Castellón nuevo. Cruz. Escalier. Flores. Gemio. Grájeda. Juan Cruz. Lazarte. Martínez. Presente, ingeniero. ¿Quién? ¿Martínez? Sí. Repitente. Sí, ingeniero. Mejía. Mollo. Presente, ingeniero. Mollo. Sí, ingeniero. Repitente, Buenas ¿no? tardes. Sí, repitente. Montesinos.
Presente, ingeniero. Nuevo. Montesinos, nuevo, ingeniero. Morón, Presente, ingeniero. repitente, ¿no? Sí, ingeniero. Paz, Presente, ingeniero. nuevo, ¿no? Pinto, Nuevo, ingeniero. Portillo, Robles, Rocha, Medina, Rocha Solís, Rojas, Salas, Solís Guamán, Terán, Urquiola, Presente, Terán. Presente. Terán, presente, ingeniero. nuevo, ¿no? Terán, Terán, presente, Terán. ingeniero. Nuevo, Solís. repitente. Repitente, ingeniero, repitente. Solís, Nuevo, presente. Zárate, Zárate Vilca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 y en la sala hay 13, 14, 15. Aquí 12, 13, 14, 15. Hay 16. Hay como 4 que no han contestado, no quieren contestar, o lo dejan prendido y no aprenden y después se aplazan. Es lo que normalmente pasa. Pero nada puedes hacer. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, recién estoy ingresando. ¿Cuál es tu nombre? Barrientos, Diego. Barrientos, Diego. Aquí está. Nuevo, ¿no? No, repitente. Pero para los nuevos ya se habrán dado cuenta que para aprobar la materia por lo menos hay que hacerla 3 veces. Y si quieren hacerle una vez, lo único que tienen que hacer es estudiar, y ni siquiera mucho, un poquito. A ver cómo le da MATLAB. Ingeniero, esta mañana hubo lista de protecciones. No. No, yo no tomo lista, el que quiere viene, el que no quiere no viene. Pero el que se aplaza, ya.
Para los nuevos y para los antiguos, ahí en el WhatsApp de la materia les he puesto 3 documentos. El primero que es importantísimo para este curso. Ay, qué bruto soy. Es un texto muy sencillito para aprender las cosas básicas. Necesitan saber cosas básicas de MATLAB. No necesitan saber programar ni nada por el estilo, pero sí necesitan tener una idea general de cómo se manejan los comandos, cómo se usa el MATLAB. Bueno, en este texto, ustedes van a, que está en castellano, van a ir viendo de las cosas más simples, una breve descripción de MATLAB, cómo está hecho, cómo está construido. Si quieren lo leen, no lo leen. Sus usos en las diferentes ramas en las que nos interesa a nosotros es en la rama de la ingeniería eléctrica. Y la amplia gama de ciencias en las cuales se puede usar el MATLAB. El capítulo 1 es de una explicación teórica de sus alcances y demás. El capítulo 2 ya va introduciéndonos en ciertos comandos, cómo se ve abriendo el MATLAB, cómo se ven sus pantallas. Y entonces, mi recomendación es que vayan leyendo. Mientras van leyendo, van haciendo los ejercicios que están aquí. Hacen exactamente lo mismo que lo que dice acá. Meten esa instrucción y ven el resultado. Entonces ahí se van a ir dando cuenta de cómo se van metiendo los comandos o las instructivas al MATLAB. Si quieren hacer ese ejercicio de práctica, no es obligatorio, pero si quieren aprender de la mejor forma, lo pueden ir haciendo. Entonces, siguen avanzando. Y les explica cómo obtener el coseno, cómo ir definiendo el área de trabajo, cómo trabaja en función de sus matrices y bla, bla, que es algo muy teórico, pero es importante saberlo. Ahí, cómo meter una matriz, cómo graficar, cómo resolver problemas con MATLAB. Hay algunos comandos tipos que es importante que mientras van leyendo, escriben ese comando y ese var name time y la respuesta le va a dar 1. Entonces ahí les estoy explicando qué es cada variable. Luego pasa un poco ya a matrices en MATLAB, operaciones con escalares, cómo son las instrucciones en MATLAB, y un cálculo de calcular la superficie, una función, operaciones con escalares,
Este ejemplo 2.1 que sí o sí lo tienen que hacer. Y eso, todos los que son ejemplos me los mandan hechos. Aquí están resueltos y ustedes lo que tienen que hacer es volver a hacerlos y lo vuelven a mandar. De tal forma de que uno se va enterando que realmente están haciendo. Los instructivos y al final la respuesta. Ponga a prueba la solución. Más ejemplos de que ir haciendo. Ángulos. Más ejemplos de que ir haciendo. Aquí hay el ejemplo 2.2, cálculos matriciales con escalares. También lo vuelven a hacer. Meten la fórmula esa para calcular el arrastre, la fricción, lo que sea. Siguen leyendo y siguen haciendo lo que dice exactamente el libro. Para que se den cuenta qué es lo que hace y cómo lo hace y cómo hay que meter la instrucción. Ejemplo 2.3, que ya lo hemos pasado. El ejemplo 2.4, creación de un archivo M para calcular la aceleración de una nave espacial. Entonces hay instructivo de cómo abrir el archivo M. Y aquí están los datos de cómo ir haciendo el cálculo de la aceleración de una nave espacial en función de la fórmula que está descrita. Cosas sumamente sencillas. Algunos comandos que no es necesario que los aprendan de memoria, sino que los lean y sepan. Para sumar es el más, para restar es el menos, y bla, bla. Problemas. Y eso es todo el capítulo 2. Entonces, el capítulo 2 tienen esta semana, toda la siguiente semana para mandarme. Hasta el siguiente sábado me mandan los 4 ejemplos hechos. Pero no es que los hagan los 4 ejemplos solamente, sino que tienen que leer. Ahora, yo no puedo controlar que lean o que no lean. Pero les recomiendo que lean y con su computadora vayan haciendo y vayan metiendo las instrucciones. Y para la siguiente semana vamos a hacer el capítulo 3 con la misma lógica. Cómo se van metiendo las funciones para sacar raíz cuadrada, por ejemplo, y bla, bla, bla. Entonces van haciendo de la misma forma y cómo van a ir haciendo los ejemplos para que me lo manden. Para que yo sepa que, digamos, que están haciendo. Entonces, no es nada difícil, pero sí se requiere voluntad. Luego la materia está basada en este libro. Análisis de sistemas de potencia. El libro está en inglés, no hay versión en castellano. De todas maneras, todo lo que vamos a avanzar, yo lo tengo en PowerPoint en castellano. Todos los capítulos que vamos a avanzar de este libro. Pero sí es importante que hagan los ejemplos para que vayan aprendiendo. Todos los ejemplos están hechos en MATLAB, por si acaso. De este libro, todos los ejemplos están hechos en MATLAB. Y finalmente, les he mandado un archivo. Este archivo que está comprimido, que lo tienen que instalar en su función de MATLAB. Una vez que instalen MATLAB en sus computadoras, instalan este archivo. Y este archivo tiene un montón de programas eléctricos, flujos de potencia, cálculo de cortocircuitos, cálculo de análisis de estabilidad,
Y todos los problemas, todos los ejemplos del libro que les he dado, que están resueltos en MATLAB. Entonces, es un archivo muy interesante. Que sí o sí lo tienen que instalar en sus computadoras y ahí van a tener todos los programas que vamos a requerir para trabajarlos en MATLAB. Y tienen todos los ejercicios resueltos del libro en MATLAB. Bueno, eso es todo lo que necesitan saber. Por si acaso, el avance o las tareas que yo les doy tiene un valor importantísimo, no tiene nota, pero tiene un valor importantísimo cuando ustedes están en problemas a fin de semestre y su promedio les sale, por decir, 49. Y dicen, ya pues, ingeniero, 2 puntitos. Podrían tener esos 2 puntitos si han trabajado en el semestre haciendo las tareas que yo les he dado. Por ejemplo, si el siguiente sábado me mandan los ejercicios de MATLAB, perfecto. Entonces, pero obviamente si se han sacado 50 y no me han mandado otras tareas, se van a aplazar con 50. Así que tómenlo en cuenta. Los exámenes los vamos a tomar de cada capítulo que avancemos, normalmente con calculadora, con MATLAB y con un programa que se tiene que bajar también de la internet. Que se lo van a bajar con este nombre. Se llama www.powerword.com. Entonces, entran a internet, van a buscar el software que es un software disponible para estudiantes y lo bajan y lo instalan en su computadora. Es un programa bien completito, que hace, con el cual se pueden hacer flujos de potencia, cálculo de cortocircuitos, cálculos de estabilidad, coordinación de protecciones, un montón de cosas. Entonces, bajen ese programa también. Entonces, el programa, ¿dónde está mi programa? Para que se interesen un poquito, sobre todo los nuevos, porque los otros ya no se interesan en nada. Ya no les despierta la curiosidad nada. ¿Dónde está? Sí, le puse el otro día el icono aquí. Ese es el. Entonces, este es el programa donde se hace flujo óptimo, donde se hace flujo de potencia óptimo, se hace análisis de transitorio, de estabilidad transitoria, y todas estas cosas que no las usamos, porque son temas de más especialidad.
Pero es un programa completito. O sea, es como si ustedes compraran el software sin límite de barras. Este demo, no, este programa estudiantil está reducido a 13 barras, pero viene la opción completa. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí está el examen de castellano, por ejemplo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Cualquiera de estos. Estos son ejemplos del... Por ejemplo, este. Aquí tenemos un sistema de potencia con, a ver, 1, 2, 3, de 7 barras. Hasta los generadores y más. Y entonces nosotros lo podemos correr. Entonces es un programa muy gráfico, como ustedes pueden verlo. En este caso, vemos el flujo, vemos los generadores, los diferentes costos por área, y el costo total debe estar en algún lado. Este es el costo total de todo el sistema. Costo de generación. Entonces, yo puedo hacer un montón de cosas y puedo sacar esta línea de servicio, digamos. Uy. Y ahí abro la línea. Miren, el costo varían los flujos. Vuelvo a colocar la línea. Voy a sacar una línea más crítica. A ver si funciona el sistema. Por ejemplo, esta. Si la saco. Entonces el costo era 16.000, ya subió a 17.000. Lógicamente porque se ha incrementado la generación más cara en algún lado. Entonces sirve para hacer un montón de análisis en los programas de flujo de potencia. Entonces es una herramienta indispensable para cualquier ingeniero eléctrico. No todos los ingenieros eléctricos saben manejar flujos, cortocircuitos, programas de estabilidad. Por lo tanto, para cualquier persona que sepa manejarla, siempre es un plus el rato que va a ir a conseguir trabajo. Si le dicen, usted sabe manejar programas de flujos, de cortocircuito, de estabilidad, sí, sé manejar. Ah, ok. Van a tener un poco más de opciones para conseguir trabajo. Entonces, bájenlo a ese programa. Vamos a empezar nuestra clase. Empezando en el capítulo 6 del libro. Que justamente tiene que ver con el tema de análisis de flujos de potencia.
¿Qué son los flujos de potencia? Es un análisis en estado permanente de un sistema interconectado. Es como tomarle una fotografía en un momento determinado al sistema de potencia. Tiene tanta generación, tiene tanta carga, y entonces hacemos el flujo y vemos cómo está operando en esa situación. El flujo siempre se basa en condiciones normales, obviamente. Siempre los sistemas, como hemos dicho ayer en la clase de protecciones, siempre se asume que los sistemas de potencia trabajan en condiciones de equilibrio. Por lo tanto, están representados solamente por un sistema unifilar. Los sistemas tienen miles de nodos y miles de ramas, los sistemas grandes, y están representados en los programas de flujo de potencia en función de sus impedancias en datos por unidad, en función de una base común para todo el sistema, que normalmente son las 100 MVAs. La formulación de las ecuaciones de la red en forma de admitancia nodal se traduce en complejas ecuaciones algebraicas simultáneas en términos de la corriente de nodo. Normalmente, es mucho más fácil, en lugar de trabajar con impedancias, es mucho más cómodo, como vamos a ver, trabajar en admitancias. Es decir, ¿qué es la admitancia? No es nada más que la inversa de la impedancia. Para determinar los flujos de potencia se soluciona primero encontrando los voltajes en cada una de las barras. Y si bien probablemente en algún momento nos interesaría saber cuáles son las corrientes que están circulando en nuestro sistema de potencia, lo más común es que en los sistemas nos van a mostrar cuáles son las potencias activas y reactivas que están fluyendo en los sistemas de potencia. Todas las ecuaciones de flujos de potencia son ecuaciones no lineales. Por lo tanto, su solución está en función de usar una matemática que sea iterativa. Es decir, nos damos un valor inicial, con ese valor inicial calculamos los resultados, con ese resultado volvemos a usar como si fuera el dato final y volvemos calculando y iterando hasta que matemáticamente encuentre la solución. ¿Cuáles son las ventajas de usar sistemas o de conocer los flujos de potencia que nos van a ayudar en lo que son las planificaciones de los sistemas eléctricos? Es decir, yo voy a poder planificar el crecimiento desde el día de hoy, que voy a llamar año cero, por ejemplo, hasta los siguientes 10 años. Y entonces voy a saber exactamente cada año, entre los 10 años, qué es lo que tendría que ir haciendo. En el año 1 tendré que adicionar una línea, en el año 2 tendré que adicionar generación, en el año 3 tendré que instalar mayor cantidad de transformadores, etcétera, etcétera, de tal forma de que yo vaya planificando el crecimiento de mi sistema. Porque es importantísimo planificar, porque las puestas en servicio en los sistemas de potencia no son de un día para el otro, sino que toman tiempo. Instalar una nueva central de generación toma mínimamente unos 2 años, desde que uno empieza a empezar el estudio hasta que la puesta en servicio, mínimamente 2 años. Las líneas de transmisión, de 3 a 4 años, su implementación. Por lo tanto, necesitamos estar bien planificados para saber qué es lo que vamos a hacer en los siguientes 5 a 10 años. Nos sirven también los flujos de potencia para ver la operación misma del sistema, para saber
si es que hay algún problema de voltajes, de sobrecargas en algunas líneas, en algunos equipos, para ir dándole solución. Importantísimo para hacer la programación económica del despacho de carga y para determinar el intercambio de energía entre las diferentes empresas que tienen contratos entre empresas. Y también, como hemos dicho, nos sirve para hacer estudios de estabilidad transitoria y estudios de contingencias, estudios de falla. Entonces, y entrando un poco en la temática, como hemos dicho, es mucho más sencillo trabajar con admitancias que con impedancias. Y vamos a ver por qué. Para obtener las ecuaciones de voltaje de nodo, consideremos el sistema de potencia simple que se muestra en la figura. Entonces, tenemos este sistema de 4 barras, con generación en la barra 1 y en la barra 2. En la barra 1 y en la barra 2. Todas las impedancias están expresadas en datos por unidad. Entonces, estos datos de aquí son impedancias. Si es impedancia, son Z. Y como solamente vemos la parte que tiene el operador J, no se olviden que ustedes que la impedancia es igual a ¿qué? Es igual a la resistencia más la reactancia. Entonces, en general, cuando estamos haciendo cálculos a mano, no cometemos mucho error si despreciamos el valor de la resistencia, porque el valor de la resistencia es mucho más pequeño que el valor de la reactancia. Entonces, podemos darnos ese lujito de despreciar las resistencias. Entonces, aquí tenemos puras reactancias, entre la reactancia del generador 1, entre la reactancia del generador 1, entre la reactancia del generador 2, la reactancia de la línea 1-2, la reactancia de la línea 1-3, la reactancia de la línea 2-3 y la reactancia de la línea 3-4, que son impedancias. Pero ahora, estas impedancias las vamos a traducir a admitancias. Como está aquí. Entonces, vamos a calcular las admitancias como la inversa de la impedancia. Entonces, cuando transformamos de admitancias a de impedancias a admitancias, donde haya generación, el generador se va a transformar en una fuente de corriente. Y la inversa de 1 sigue siendo 1. Estos ya son datos de admitancia. Estos son datos de impedancia, como dijimos. La inversa de 0,8 es 1,25. La inversa de 0,4 es 2,5. La inversa de 0,2 es 5. Es 5. Y la inversa de 0,08 es 12,5. ¿Por qué el signo menos? Porque va a ser J por J y eso es menos 1, ¿no? Cuando hagamos el ejercicio de multiplicar por J para hacer desaparecer la J del denominador. Entonces aquí ya tenemos el esquema en valores de admitancia. Y ahora podemos escribir nuestras ecuaciones de este esquema sencillo. Entonces, si aplicamos Kirchhoff en cada uno de los nodos, y ustedes saben que Kirchhoff
en el nodo, la sumatoria de las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. O la sumatoria de todas las corrientes del nodo es igual a 0, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una corriente I1 entrando del generador 1. Aquí vamos a tener una corriente saliendo. Aquí vamos a tener una corriente saliendo y otra corriente saliendo. Entonces, la corriente que llega, I1, va a ser igual a ¿qué? A esta corriente que sale, que va a ser igual a la admitancia por el voltaje de la barra 1. No se olviden que cuando nosotros calculamos la impedancia, es el voltaje sobre la corriente, ¿verdad? Si queremos saber la corriente, va a ser igual al voltaje sobre la impedancia. Pero como la admitancia es la inversa de la impedancia, entonces va a ser igual al voltaje por la admitancia. Entonces, la corriente es igual al voltaje por la admitancia. Y aquí venimos acá. ¿Okay? Esto es lo que estamos expresando acá. Que la corriente esta, que sale por aquí, es igual a la admitancia Y1, 0 por el voltaje de la barra 1. Esta otra corriente que sale es igual a la admitancia Y1, 2 por la diferencia de voltaje del voltaje B1 menos el voltaje B2. Y esta otra corriente que sale aquí, que es la Y1, 3, va a ser igual multiplicada por la diferencia de voltaje del voltaje de salida menos el voltaje de llegada. B1 menos B3. Lo mismo aquí con la corriente I2. La corriente I2 llega al nodo. Esta corriente de la admitancia propia va a salir. Aquí va a ir de la barra 2 a la barra 3 y por aquí va a ir la corriente de la barra 2 a la barra 1. Entonces la corriente I2 va a ser igual a la admitancia Y2, 0 por el voltaje B2 más Y1, 2, la corriente que va de la barra 2 a la barra 1, que multiplica al voltaje B2 menos B1. Y Y2, 3, esta corriente, que va a ser igual a Y2, 3, por la diferencia de voltaje de la barra B2 menos B3. Aquí tenemos esta corriente que llega, y vamos a suponer que hay una corriente que sale ahí. Entonces aquí no tenemos ninguna fuente de corriente, por lo tanto es igual a 0, porque todas las corrientes que llegan y salen de este nodo van a ser igual a 0. Entonces, ¿cuál llega? Esta, vamos a ver, llega la Y1, 3, esta corriente, que es la Y1, 3, por el voltaje B3 menos B1. Esta es la Y2, 3, esta corriente, que es la Y2, 3, por el voltaje B3 menos B2. Que es esta. Y finalmente esta que sale, que va a ser la Y3, 4, por la diferencia de voltaje de B3 menos B4. Y finalmente en el nodo 4, la única corriente que tenemos es esta, que es la Y3, 4, por el voltaje 4. Bueno, que ya va a ser la Y3, 4, que es esta, por el voltaje 4 menos el voltaje 3, por la diferencia de voltaje entre la barra 4 y la barra 3. Entonces, si reordenamos un poco y factorizamos, pasamos a multiplicar,
vamos a tener que en la diagonal vamos a tener la admitancia propia más todas las admitancias, de todos los que llegan a la barra 1. ¿Cuál llega a la barra 1? Y1, 0, Y1, 2 y Y1, 3. En la otra diagonal vamos a tener el X2, 2. Vamos a tener todos los elementos que llegan a la barra 2. ¿Cuál le llega? El Y2, 0, el Y1, 2 y el Y2, 3. Y2, 0, Y1, 2 y Y2, 3. Aquí el B3, 3 o el X3, 3 van a ser todos los que llegan a la barra 3 y cuáles llegan Y1, 3, Y2, 3 y Y3, 4. Entonces, el otro elemento de la diagonal va a ser el Y1, 3, Y2, 3 y Y3, 4. Y finalmente el elemento de la diagonal, el Y4, 4, va a ser igual a este Y3, 4 por B4. Aquí algunas suposiciones matemáticas de que después la vamos a entender. Y entonces, al ver lo que tenemos, de lo que se reduce en el sistema de potencia, en este que estamos trabajando aquí, es que la corriente I1 va a ser igual a la admitancia Y1, 1 por B1 más Y1, 2 por B2 más Y1, 3 por B3 más Y1, 4 por B4. Esta va a ser una matriz de 4 por 4 porque hay 4 barras en el sistema. Aunque sabemos que aquí esta va a ser 0, porque aquí el voltaje B4 no existe. Y lógicamente porque no tiene conexión la barra 4 con la barra 1. No tiene conexión física. Pero puedo escribir en forma genérica de que la corriente I2 va a ser igual a Y21 por B1 más Y22 por B2 más Y23 por B3 más Y24 por B4. Y la I3 también, aunque sabemos que es 0, no importa, la escribimos en forma genérica que va a ser la Y31 por B1 más Y32 por B2 más Y33 por B3 más Y34 por B4. Y finalmente la I4, la Y41 por B1 y tal cual como está acá. Y entonces lo importante es que tenemos estos elementos de la diagonal, que para construirla, ya sabemos que son todos los elementos que llegan a la barra, la sumatoria de todos los elementos que llegan a la barra 1, a la barra 2, a la barra 3 y a la barra 4. De tal forma que podemos decir que matemáticamente tenemos la matriz de las corrientes, va a ser igual a la matriz de las admitancias que multiplican a la matriz de los voltajes. Entonces, por ejemplo, la corriente I1 va a ser igual a Y11 por B1 más Y12 por B2 más Y13 por B3 más Y por BI más YN por BN. O que en forma genérica puedes escribir esta, que la matriz de las corrientes es igual a la matriz de las admitancias por la matriz de los voltajes. Considerando de que las corrientes de barra van a ser positivas si fluye hacia la barra y va a ser negativa si fluye desde la barra. Entonces, los elementos de la diagonal, todos estos elementos de la diagonal, este y este, ¿cómo se construye? Sumando todos los elementos que llegan a la barra. Por ejemplo, aquí hemos hecho el Y11 es igual a la sumatoria desde J igual a 0 hasta N. ¿Cuánto es N? Es 4, ¿no? Tengo 4 barras. Entonces, ¿cuáles son los que llegaban? Es el Y10, el Y12 más el Y13. Vamos haciendo. El primero que es el Y1, y J empieza desde 0, Y10,
más, ¿cuál es el otro? Y1, 1, no hay. Va a ser el Y1, desde J0 hasta N, va a ser Y1, 2, más J vale 3, va a ser Y1, 3, y más el último va a ser el Y1, 4. Pero aquí tenemos el Y1, 0, Y1, 2 y Y1, 3. ¿Por qué? Porque el último que hemos escrito, el Y1, 4, no existe. Porque no hay una conexión entre 1 y 4. No hay esta línea, por ejemplo. Y por lo tanto, el Y1, 4 va a ser 0. Entonces, computacionalmente ya es muy fácil escribir la matriz de admitancias. Y los elementos fuera de la diagonal son los elementos con el signo negativo de la Y y J. Entonces va a ser menos Y1, 2, menos Y1, 3, menos Y1, 4. Entonces, todos los elementos de la diagonal o de fuera de la diagonal tienen elementos con signo negativo. Y finalmente, si yo quiero encontrar los voltajes en cada una de las barras, si aquí despejo mi matriz de los voltajes, va a ser igual a la matriz de las corrientes dividida entre la matriz de las admitancias. Esta matriz de las admitancias, si yo la llevo arriba, va a ser y menos 1, la matriz de las admitancias a la menos 1, y esa cuál es la matriz de impedancias. Entonces la matriz de voltaje va a ser igual a la matriz de impedancia por la matriz de las corrientes. Entonces, para hacer un ejercicio simple, puedes construir matemática o fácilmente la matriz de admitancias de este circuito. El elemento Y1, 0 o Y1, 1, la diagonal, es todos los elementos que llegan a la barra 1. ¿Y cuáles llegan? Llega el Y1, 0, que tiene valor de 1. Llega el I1, 2, que tiene el valor de 2,5, y llega el I1, 3, que llega a 5. Entonces, menos 5, menos 2,5, menos 7,5, menos 1, menos 8,5. Aquí, en la barra 2, tenemos cuáles llegan. Llega este, el 1,25, llega este, el Y2,1, y llega este, el 5. Entonces, menos 5, menos 2,5, menos 7,5, menos 1,25, menos 7,5, menos 8,75. El Y33, este, ¿cuáles llegan? Llega 5, llega 5, 10, 5 menos 5, 10, menos 12,5, menos 22,5. Y finalmente, a la barra 4, el Y44, solamente llega el 12,5. Entonces ya están construidos todos los elementos de la diagonal, y los otros elementos son los elementos con signo cambiado. Entonces el Y1, 2, este, que es menos J2,5, como cambia el signo va a ser 2,5. El 1, 2 que va a ser igual al 2,1, al Y2,1. El Y1, 3, que es este, Y1, 3 es menos J5, como cambia el signo va a ser menos 5, o menos por menos, da más 5, que va a ser igual al 3,1. El 1, 3 es igual al 3,1. Luego tenemos el 2, 3, el 2, 3, 1, 2, sí, el 2, 3 es menos J5, cambia el signo, va a ser menos 5, que va a ser igual al 3, 2, no, este es el 2, 3, ¿no? Es el 2, 3,
Y este es el 3,2, que va a ser igual. Y tenemos el 3,4. Este es la fila 3, la columna 4, 12,5. Y aquí tenemos la fila 4 y la columna 3, el IE 4,3, que va a ser el mismo, 12,5. Solamente con el signo cambiado. El IE 1,4 no existe, es 0. El IE 4,1 también es 0, no existe. El IE 2,4 también es 0, no existe, que va a ser igual al 4,2. Ya listo, ya está construida nuestra matriz de admitancias. Para concluir nuestra clase de hoy, veamos el ejemplo 6.1. Dice, las fe mostradas en la figura 6.1, que es esta, son que el voltaje aquí, E1, es igual a 1.1 por unidad con ángulo de 0. El voltaje en la barra 2 es igual al voltaje nominal 1 por unidad con ángulo de 0 grados. Usen la función y igual a y bus 1, que eso es de MATLAB, para obtener la matriz de admitancia. Encuentre la matriz de impedancia por inversión y solucione para los voltajes de barra. Entonces, para transformar de la fuente de voltaje a fuente de corriente, hacemos que la corriente I1 va a ser igual a ¿qué? Al voltaje, a la FEM 1,1, dividido entre su impedancia, J igual a 1. Por lo tanto, la I1 nos da menos J 1,1. Y la I2 es una FEM de 1 por unidad, dividido entre su matriz de impedancia del generador 2, que es igual a 0,8, y nos da que la I2 es menos 1.25 por unidad. .40202 es la misma. 40202. Entonces, esta es la misma matriz que nuestro ejercicio que hemos hecho anteriormente. Por lo tanto, nos tiene que dar esta misma matriz de admitancias. Pues si entramos a MATLAB, entonces le vamos a decir que vamos a meter como dato la matriz de impedancias entre 0 y 1. Estos están aterrados, siempre las fuentes están aterradas, por eso viene el punto 0. Que es la Tierra. Entre 0 y 1 tenemos el valor de reactancia de 1. Resistencias todas son 0 porque estamos despreciando. Entre 0 y 2 tenemos la impedancia del generador 2, que es 0,8. La línea 1,2 tenemos 0,4. La línea 1,3 tenemos 0,2. La línea 2,3 tenemos 0,2. Y la línea 3,4 tenemos una impedancia de 0,08. Una reactancia de 0,08. Y le decimos al MATLAB que nos calcule la matriz de admitancias usando esta función que nos calcula las matrices de admitancia, y bus 1 usando los datos de esta matriz de impedancias. Le damos los datos de la matriz de corrientes. Tenemos las corrientes I1 y la corriente I2. Las otras corrientes I3 y I4 son 0. Entonces tenemos la corriente I1, la corriente I2, la corriente I3 es 0 y la corriente I4 es 0. Como hemos visto aquí, aquí, ¿no? Tenemos la I1, tenemos la I2, la I3 es 0, la I4 es 0. Y le decimos, perdón, que nos calcule la matriz de impedancias invirtiendo la matriz de admitancias.
que nos va a entregar como resultado aquí. Y luego le decimos que la matriz de los voltajes es igual a la matriz de las impedancias, que la vamos a encontrar más arriba, por las corrientes de barra. Mejor dicho, por nuestra matriz de corrientes, que son esas. Entonces, como resultado de la aplicación, nos va a dar, si ustedes se fijan, esta es la Y11, esta es la Y22, esta es la Y33, y esta es la Y44, que son exactamente los mismos resultados que hemos calculado manualmente aquí. 8,5, 8,75, 22,5 y 12,5. Y por ejemplo, la Y12 es 2,5, la Y21 es 2,5. Nos calcula la Y12 2,5, la Y21 2,5. Y nos calcula toda la matriz exactamente como la hicimos manualmente. Luego nos calcula la matriz de impedancias, invirtiendo la matriz de admitancias, aunque en MATLAB no usa como función la inversa de la matriz, sino usa una factorización triangular que matemáticamente está expresada de esta forma, porque ustedes saben que no todas las matrices tienen inversas, entonces prefiere usar esta representación de factorización triangular. Entonces se encuentra la matriz de impedancias. Con estas matrices de impedancias, multiplicando por la matriz de las corrientes, encuentra los voltajes en las barras. Entonces, el voltaje en la barra 1 es 1.05. El voltaje en la barra 2, 1.04 por unidad. El voltaje en la barra 3, 1.045. Y en la barra 4, 1.045 por unidad. Los datos que no los teníamos, ahora a través de este cálculo nodal ya lo encontramos. Entonces, abrimos, no, así aquí. Abrimos el MATLAB. Tengo un montón de archivos abiertos en mi computadora, por eso está tardando. Siempre me da pues, un poquito tardón porque es un programa pesadito. Entonces busco el ejemplo 6.1. Es el archivo que les he pasado. Tienen todos estos programas. Capítulo 6. Ejemplo 1. Lo abrimos. Entonces, tenemos los datos que hemos visto, los datos estamos metiendo de nuestra matriz de impedancias, del generador 1, del generador 2, de la línea 1-2, de la línea 1-3, de la línea 2-3 y de la línea 3-4. Decimos que nos calcule la matriz de admitancias usando el programa YEBAS. Luego le damos como dato la matriz de corrientes. La corriente I1 es esta, la corriente I2 es esta, la corriente I3 es 0, la corriente I4 es 0. Decimos que nos encuentra la matriz de impedancias y que nos calcule con la matriz
y la matriz de las corrientes, multiplicándolas, nos encuentra los voltajes en las barras. Le decimos que calcule y nos calcula nuestra matriz de impedancias. Si se acordarán estos valores, 8, de la diagonal, 8,5, 8,75, menos 22,5, menos 12,5. Aquí invierte la matriz, encuentra la matriz de las impedancias y multiplica la matriz de las impedancias por la matriz de las corrientes y nos encuentra los voltajes, datos que no conocíamos, en las 4 balas. Entonces, esos son los voltajes reales que van a tener las 4 balas cuando estén fluyendo esa cantidad en el sistema. Entonces, ven lo útil que es el tener un buen conocimiento matemático para poder determinar aspectos que desconocíamos completamente. Entonces, la siguiente clase, ya una vez que ya sabemos cómo calcular los voltajes en todas las bases del sistema de potencia, en función de las corrientes que están fluyendo, ya vamos a ver cuáles son los métodos iterativos más comunes, más usados para calcular flujos de potencia. Entonces nos vemos la siguiente clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, sobre el MATLAB, para instalar los complementos, ¿hay algún instructivo, algunos pasos que podemos hacer? A ver, espera. Creo que tiene su propio instalador. No me acuerdo eso. A ver, espera un ratito. Yo tengo la última versión del libro, que es la tercera edición. Solamente varía muy poquito. Y aquí... Es el libro que nos envió en inglés, ¿verdad? Sí. Pero esta es segunda edición y esta es tercera edición. Pero la variación solamente viene en el capítulo 1. Que es un capítulo 1 de renovables que no hay en el libro que les he dado. De ahí todo es exactamente igual. ¿Dónde está? No, ustedes lo copian nomás en alguna parte
Y cuando estén corriendo el MATLAB, no sé si lo he cerrado, creo que no. Por ejemplo, yo lo tengo aquí. Mira, ¿dónde lo tengo? Solamente lo van a copiar. Aquí lo tengo en este archivo que es LT293 de la materia. Tengo un archivo que se llama ID, que es el autor del libro. Y aquí tengo MATLAB Toolbox, una carpeta, donde está copiada los 3 archivos que están aquí. Esta. O sea, ustedes como están comprimidos, lo descomprimen en su computadora, en cualquier archivo, y se les va a crear este directorio, MATLAB Toolbox. Entonces, cuando abran el MATLAB, para que vaya a ver esa parte, por ejemplo, si yo voy a otro archivo, a otro folder, a otro archivo, por ejemplo, me voy aquí dice que es examen de cuarto parcial. Donde tengo el examen de Calderón Cristian, por decirlo. Entonces, aquí yo voy a poder correr el programa. Pero para poder ver los ejercicios del libro, yo voy y abro aquí el ID, el MATLAB Toolbox, y abro el folder 1. Y en el folder 1, aquí se va a cargar todos los archivos que trae el libro. El folder 2, que también está en esa carpeta, aquí van a tener todos los ejercicios resueltos del Simulink. Todo lo que requiere soluciones de Simulink en la parte matemática, que también la vamos a ver. De tal forma de que solamente requieren descomprimir el archivo, y una vez que abran el MATLAB, ubiquen en el archivo donde está, y ese archivo es el que necesitan abrir. No tiene instalador. Y ahí se les va a cargar todo lo que tiene, lo que está en ese archivo. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Ok, entonces nos vemos la siguiente clase. Chao, muchachos, que les vaya bien. Hasta luego, gracias.